Hola, bienvenida a esta cápsula de autoconocimiento con Enneagrama. Mi nombre es Nicole Seville, soy psicóloga, soy además Master Life Coach y tengo un máster en inteligencia relacional basado en Enneagrama. Estoy acreditada como profesora de Enneagrama en la Asociación Española y por lo tanto a través de estos talleres lo que hago es favorecer el autoconocimiento de mis clientas y de mis clientes en su propio eneatipo de personalidad y en el sistema completo. Así que encantada de poder estar haciendo esta cápsula para ti y para que puedas profundizar, no solamente en ti, sino en el mapa de relaciones que te permite descubrir esta herramienta. Dejo ahí también @Nicole Seville, ese es mi Instagram, por si quieres hacer preguntas y que nos conectemos de una manera más rápida y más dinámica. Bueno, ¿para qué el autodescubrimiento? ¿Cierto? Nosotros en los procesos de coaching, de mentoría, tanto en el área de la consultoría como en el área de la psicoterapia, trabajamos con liderazgo personal, que es esa capacidad que nos permite sacar adelante nuestras propias fortalezas, nuestras propias herramientas, y también tomar esas herramientas, esas fortalezas que tenemos a nuestro alrededor para conducirlas en función de metas, de objetivos, de sueños. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si es que a la base no nos conocemos? Si es que a la base no sabemos cuáles son nuestras propias fortalezas, nuestras propias debilidades y cómo se originan estas fortalezas y estas debilidades. Podríamos decir que existen múltiples causas para poder fortalecer partes de nuestras competencias emocionales, relacionales, de nuestras habilidades, pero qué maravilloso podría ser tener un mapa, ¿cierto? Algo que nos permita, algo así como un GPS, que nos permita reconocer dentro de la naturaleza humana, de esta infinita diversidad de personas que somos, cuáles son esos parámetros o esos mecanismos comunes que nos hacen, si bien todos crecemos en distintas condiciones, bueno, en algunos casos tener semejanzas, tener ciertas estructuras, ciertos mecanismos de defensa que de alguna manera nos van haciendo más o menos parecidas y parecidos entre nosotros. Entonces, bueno, el conócete a ti mismo, conócete a ti misma, no es un invento de los psicólogos. Nosotros hace miles de años que sabemos como seres humanos lo importante que es conocernos a nosotros mismos. Entonces, Platón en algún momento pone en manifiesto que Sócrates, en uno de sus diálogos con Alcibíades, un joven ignorante que en esa época aspiraba a la política, en esa conversación Sócrates le planteaba la importancia de conocerse a sí mismo si es que su intención era gobernar a otros, porque si yo no me conozco, jamás podré gobernarme a mí y menos voy a poder gobernar a terceros. La importancia del autoconocimiento, no solamente en ámbitos políticos, en ámbitos de alta responsabilidad, en ámbitos humanos, es fundamental. Nos permite saber no solamente de dónde venimos o cómo llegamos a ser quienes somos ahora, sino también nos permite reconocer hacia dónde queremos ir en relación con nuestro entorno, pero también en independencia de nuestro entorno. Nos permite tener metas claras, aspiraciones claras, y cuando nos conectamos con nuestros propios valores, con esos valores que son los más importantes para ti, de vivir o de experimentar, ya tenemos varios elementos que nos permiten construir una brújula mucho más certera de hacia dónde en este 360 se encuentra la dirección a la que yo quiero dirigirme. Por lo tanto, conocernos a nosotras mismas supone un camino de perfeccionamiento, de hacernos mejor, de adquirir más conocimiento sobre nuestra propia naturaleza y por supuesto sobre nuestras limitaciones. No vamos a poder desarrollar nuestra naturaleza si no sabemos cuál es esa naturaleza.
Por eso es que te invito, no solamente a través de este taller, de nuestros procesos de coaching o de nuestros procesos de psicoterapia, profundizar en tu propia naturaleza, profundizar en cuáles son esas aspiraciones o esas creencias que están están radicadas en ti, sino también mirarte más allá, escucharte, percibirte, ir tomando autoconciencia, porque es la única manera en la que tú misma puedas ser mucho más sabio y sabia con respecto a qué es lo que quieres y quién estás siendo en determinado momento. Con todo esto, bueno, con esta introducción de eneagrama, bueno, ¿para qué? ¿Para qué aprender eneagrama? ¿Para qué saber de la personalidad? ¿Para qué saber de la naturaleza humana? Podríamos estar horas, días, meses y por supuesto años. Esto es antiquísimo, el estudio del eneagrama. Pero situémonos, ¿cierto?, en eneagrama de personalidad. Eneagrama viene de la composición de enea, 9, y gramos, que es un modelo o forma. Entonces es una forma de 9 líneas, una forma de 9 puntas, y sabemos, ¿cierto?, que el estudio del eneagrama o que el eneagrama en sí mismo tiene miles de años en la historia, en nuestra civilización. No se conoce con certeza cuál es el origen, dónde surge, en qué comunidad o en qué grupo, tras qué filosofía o tras qué tipo de sabiduría. Lo que sí se sabe es que por lo menos tiene 2000 años antes de Cristo, como antigüedad, que se ha reconocido en distintos momentos de la historia. Hay momentos en los que se ha perdido, pero también sabemos que la teoría del eneagrama dentro de la psicología es nueva. Es nueva y surge alrededor de los años 70. Quien trajo el eneagrama al estudio psicológico y psiquiátrico fue Claudio Naranjo, un destacado psiquiatra chileno. Él también es padre del eneagrama de la personalidad y de todo el modelo que comienza a investigarse por ahí ya cercano a los años 70. Dentro de esta tradición milenaria sabemos también que existe un origen sufi y que en distintos momentos de la historia de la humanidad, en la Edad Media, también de manos de los jesuitas en otros momentos, el eneagrama estuvo dentro de la sociedad y dentro de las culturas más bien herméticas, dentro de tradiciones espirituales, dentro de tradiciones religiosas, y en ese momento no existía o por lo menos desde la vereda, que lo vamos a conocer nosotros, que es desde el estudio de la personalidad. Se conocía como un modelo desde donde se estudiaba el universo, se estudiaban las relaciones. Todo se podía analizar y revisar desde la perspectiva del eneagrama. La secuencia de transmisión para que llegase hasta la psicología fue primero a través de Gurdjieff. Gurdjieff era un buscador, un sabio, y él se asienta en Europa después de hacer largos viajes, tomando y recolectando información de distintos tipos de sabiduría y distintos tipos de tradiciones espirituales, y dentro de ese viaje, dentro de todo ese recorrido, él aprende y conoce el eneagrama, logra incorporarse dentro de una tribu. Esa tribu, después de muchísimo, de ganarse la confianza, ¿cierto?, le enseña esta tradición, y esta tradición de conocimiento no podía escribirse o enseñarse de una forma que no fuese oral. Por lo tanto, Gurdjieff toma todo ese conocimiento y se asienta en Europa a transmitirlo de la misma manera a través de la Escuela del Cuarto Camino, y este conocimiento se transmitía de forma oral. Fue así que Oscar Ichazo aprende de las enseñanzas de Gurdjieff y lleva toda esta tradición y todo este conocimiento aprendido a través de su maestro, en este caso,
y se asienta en la escuela de Arica, lo que nosotros hoy día conocemos como la escuela de Arica. Él era de origen boliviano, y es en esa comunidad de Arica donde Claudio Naranjo, para poder, él estaba viviendo un proceso espiritual de desarrollo, llega a la escuela de Arica tras varios viajes. Él estaba en ese entonces radicado en Estados Unidos, estudiando, realizando investigación sobre personalidad, y en uno de los viajes él se incorpora a la escuela de Arica y se siente absolutamente atraído y, y, y o sea, comprende que detrás del enneagrama y detrás de lo que estaba escuchando, a partir de en ese momento su maestro Oscar Ichazo, había una información y había una sabiduría que lo había dejado perplejo por, eh, por las conexiones que él ya estaba empezando a identificar entre los tipos humanos, los tipos de relaciones, los tipos de vínculos, sus estudios a partir de escalas de personalidad, y empezó a generar ciertas conexiones, ciertas identificaciones, y ahí comienza, bueno, su propio proceso de trabajo, de autodescubrimiento, de conocimiento, todo este trabajo en el contexto del desierto, donde por 40 días Claudio vive su propio proceso de profundización en él mismo, sin conversar con nadie, analizándose a la luz de todo el conocimiento que estaba recibiendo en este momento y en ese momento su maestro espiritual, Oscar Ichazo. Y tras este episodio, este momento de iluminación, porque en algún momento Claudio considera que lo que vive en el desierto y todo ese proceso fuerte, tras la muerte de su hijo, que ya había en ese entonces fallecido, eh, en ese entonces él se da cuenta que acá hay un camino largo por recorrer, eh, y se siente iluminado, podríamos decirlo de esa forma. Acá vemos cómo la ciencia y la espiritualidad, bueno, también estamos a la luz de los años 70, ya empiezan a encontrarse. Así Claudio Naranjo comienza toda su investigación, comienza años de registros, de investigación, de entrevistas, de análisis, de ciencia detrás del enneagrama de personalidad, y existe lo que hoy, ya en el año 2022, podemos leer gracias a todo el inicio de su investigación y el inicio de muchos de sus seguidores que también continuaron información, continuaron distintos tipos de postulados y de teorías a partir de lo que Claudio Naranjo nos regaló como humanidad, el enneagrama de personalidad. El enneagrama es un mapa de la configuración de nuestro carácter y por consecuencia de nuestra personalidad. Por lo tanto, este mapa nos permite comprender cómo llegamos a construir nuestra personalidad, 9 tipos de personalidades distintas, que a su vez generan 27 subtipos de personalidades distintas. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos este mapa, podemos empatizar, podemos comprender, podemos también sentir compasión no solamente por otros, sino por nosotros mismos, y también poder sentir mucho más amor, si lo queremos ver así, por nuestra propia naturaleza y también por nuestro propio aprendizaje, al momento de ir despertando, ¿cierto? De nuestros propios condicionamientos, de nuestras propias limitaciones cognitivas muchas veces, de eso que creímos que era cierto y que de repente hoy día, tanto en la juventud, en la adultez o en otro momento de nuestra vida, podemos llegar a cuestionar. Y eso es la maravilla que nos permite el autoconocimiento, poder cuestionar todo eso que hemos aprendido y que hemos dado por cierto. Todo eso tiene que ver con liderazgo personal. Bueno, algunas consideraciones generales del enneagrama. El enneagrama, como decíamos, es un modelo más, es un mapa, ¿cierto? Y el territorio somos nosotros, por lo tanto, existen diversos modelos, diversas teorías, y esta es una de ellas.
todos los seres humanos tenemos tendencia a construir nuestra personalidad desde un tipo de personalidad, o sea, tenemos los 9 tipos de personalidad, cada tipo tiene 3 subtipos, por lo tanto son 9 por 3, tenemos 27 subtipos de personalidades. Sin embargo, nosotros durante nuestra vida vamos a tener solamente un tipo de personalidad, o sea, o un eneatipo. No vamos a ir cambiando dependiendo de nuestra edad, dependiendo del momento en el que nos encontremos. Siempre vamos a permanecer desde que ya se configura, ¿cierto?, nuestro carácter hasta el momento de nuestra muerte. Lo único que va a cambiar es el nivel de conciencia o el nivel de desarrollo que nosotros podamos tener o que podamos desarrollar en la medida que trabajemos en nosotros mismos y vayamos de alguna manera fortaleciendo nuestra presencia y restándole poder de alguna manera también a nuestros condicionamientos, a nuestro carácter, a nuestra personalidad. ¿Qué más? No hay ningún eneatipo mejor que otro. Los números de los eneatipos no tienen nada que ver con que uno tenga, no sé, mayor o mejor prospecto que otro. No, todos los eneatipos, todos los subtipos dentro de la configuración del eneagrama de personalidad son configuraciones de nuestro carácter. Ya vamos a hablar sobre eso. Son descripciones universales, por lo tanto, un eneatipo 2 en Latinoamérica va a tener los mismos condicionamientos, va a tener, si queremos, las mismas creencias, las mismas motivaciones a la conducta que un eneatipo 2 en Sudáfrica, en Inglaterra o en Antártica. Entonces, es muy importante comprender que más allá de las diferencias culturales, a la base esta configuración de la personalidad es universal dentro de nuestra humanidad o de nuestra especie. Y esto nos ayuda también a no juzgar a las personas que nos rodean, ni a nosotros mismos, sino más bien es un llamado a empatizar, a sentir compasión, ¿cierto?, por nuestro propio desarrollo, compasión por las personas que están a nuestro alrededor y que también están en proceso de crecimiento, como cada uno de nosotros. Entonces, vamos a mirar este símbolo, el símbolo que tenemos del eneagrama en sí mismo, ya nos da varias enseñanzas. Este símbolo está configurado primero por un círculo. Este círculo llama a la ley, hay leyes detrás de este símbolo, y la primera ley convocada a través de este símbolo es la ley del uno. La ley del uno es la ley la ley del todo, la ley de la unicidad. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la esencia, la verdad, no es dual, ¿cierto? Nosotros como seres humanos entendemos la realidad dual, pero eso es parte de nuestra personalidad, es parte de nuestra configuración humana. Para poder entender, ¿cierto?, el todo, lo que nos rodea, tenemos que dividirlo o mirarlo de manera binaria. Bueno, malo, nada, todo, mucho, poco, blanco, negro, pero en realidad nosotros, nuestra esencia, está conectada con el todo. Y esto también nos habla de nuestra conexión de individuos con la totalidad. Por lo tanto, podríamos pensar que cada uno de nosotros, cada uno de nuestras almas, de quienes somos, está conectado con el todo, con Dios, con el Ser Supremo, la totalidad, etc. Entonces, eso es lo que nos habla el primer símbolo, que hace alusión al círculo. El círculo representa la ley del uno, la ley de la totalidad, y es aquello que nos conecta a nosotros,
desde lo individual con todo, con el todo. Luego tenemos dentro del círculo un triángulo. Este triángulo representa la ley del 3. Y la ley del 3, ¿qué nos invita? La ley del 3 nos invita a contactarnos con todo tiene, todo lo que está creado, ¿cierto? Tiene elementos positivos, negativos y tiene elementos neutros. El positivo y el negativo no tienen una connotación buena o mala en sí mismo. El elemento neutro tiene que ver con otro nivel de conocimiento o otro nivel de conciencia, que pudiésemos decir o aludir, por ejemplo, a Dios. ¿Ya? Nosotros, todo tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Sin embargo, dentro de estas polaridades encontramos un elemento que asciende, que nos invita a mirar las cosas desde otro punto de vista. Nos invita también a la transformación de estas dos polaridades, que vendría siendo el tercer elemento. Podríamos también mirarlo desde la perspectiva madre, padre, hijo. O sea, todos nosotros tenemos un origen, y ese origen está construido o se origina de polaridades. Y esas dos polaridades podríamos decir que en algunos casos tiene que ver con la aversión, o sea, con la nada y con el todo. Siempre hablamos de polaridades, por eso es femenino, masculino, pero dan como efecto o están creados a través de este tercer elemento que es otro nivel, Estamos hablando de un tercer nivel que es otro nivel de conciencia. Por lo tanto, la ley del 3 también nos invita a identificar, ¿cierto?, la ascensión de los elementos, el positivo, negativo y neutro, es un nivel de análisis que nos invita a mirar las cosas con mayor perspectiva. Tenemos, además, dentro del círculo, un tercer elemento, que es la héxada, que son todas las líneas que están dentro del círculo y que no corresponden al triángulo. Y la héxada representa la ley del 7. La ley del 7 nos invita a mirar los procesos que existen dentro de la vida. Todos los procesos están constituidos o están conformados por etapas. Y esas etapas tienen un ritmo. La ley del 7 nos invita a identificar 7 etapas en todos los procesos que nosotros vivimos, y dentro de esos 7 procesos, o de esas 7 etapas, vamos a reconocer un inicio y un fin. Pero dentro de ellas también se encuentran 2 momentos donde vamos a tener de alguna manera dificultades. Esas dificultades están representadas en una escala musical por los semitonos. En esos semitonos nosotros en todos los procesos vivimos ciertas resistencias que nos invitan muchas veces a dejar los procesos de lado, a dejar los procesos incompletos. Si nosotros perseveramos y mantenemos nuestra voluntad para poder cerrar ese proceso y llegar hasta el final, vamos a cumplir un nivel, vamos a cumplir de alguna manera una etapa y vamos a elevar nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de conciencia. Por lo tanto, lo que nos muestra la ley del 7 es que en toda la naturaleza está construida, ¿cierto?, con esta misma escala de procesos, donde cada uno de los procesos tiene 7 etapas. Y esas 7 etapas tienen momentos
donde estamos tentados, ¿cierto?, a dejar inconcluso. Entonces, más de fondo, la invitación de esta ley es a que nosotros revisemos en nuestra vida cuántas escalas inconclusas hemos dejado, cuántas escalas hemos realizado, hemos terminado, y por lo tanto cómo nos sentimos, cómo hemos crecido detrás de ese proceso de esfuerzo, de perseverancia, de voluntad. Así que bueno, la ley del 7, la ley del 3, la ley del 1 nos invitan a profundizar, a aprender de ellas, son leyes universales y también se encuentran dentro del eneagrama. Pasamos ahora a analizar, más allá de la figura del eneagrama, cuáles son estos 3 centros de inteligencia que se encuentran dentro de los eneatipos, de estos 9 eneatipos, y cada centro de inteligencia está conformado por 3 tipos, ya, 3 eneatipos. Vamos a encontrar a Paul MacLean, quien fue el primer científico neurofisiólogo, que él bueno, postuló la teoría del cerebro triuno, en donde nosotros a través de esta imagen podemos ver 3 colores de un sistema nervioso central, de un sistema nervioso, y vemos que lo que él proponía es que los seres humanos tenemos 3 centros de inteligencia: un centro de inteligencia mental, un centro de inteligencia emocional y un centro de inteligencia visceral. Las especies, en la medida en que fueron evolucionando desde centros de inteligencia absolutamente viscerales. Después, el segundo nivel de complejidad, se le sumó un centro de inteligencia, además de visceral, límbico o emocional, y finalmente los mamíferos tenemos este centro de inteligencia último, o el más elaborado, o el más complejo, que es el centro mental. Bueno, esta teoría ha tenido sus detractores, también tiene a las personas que están a favor, pero lo más importante de esto es que nos refleja cómo los seres humanos tenemos, dentro de nuestra inteligencia, tenemos centros de inteligencia distintos, y por lo tanto también hay personas que tienen de alguna manera mayor predisposición o tienen mayor presencia de uno de estos centros por sobre los otros. Vamos a analizar, vamos a revisar cuáles son esos 3 centros de inteligencia, qué es lo que controlan, qué es lo que de alguna manera cuidan o vigilan, qué es lo más importante para cada uno de ellos, en términos temporales, dónde están fijados, etc. Vemos primero, dentro de los centros de inteligencia, que estos son 3, estos 3 centros también tienen sus propias necesidades y sus propias capacidades. Necesidades que buscan cubrir y capacidades que nos dotan, ¿cierto?, de mayor habilidad en algún tipo para ciertas cosas y menor destreza para otras. Por lo tanto, nuestra personalidad, cuando ya se empieza a conformar, se centra en uno de estos 3 centros. El centro dominante que nosotros tenemos a partir de nuestra personalidad es donde se inició el primer bloqueo. Ese bloqueo que dio origen a la conformación de nuestra personalidad. Ya, vamos a detenernos en esto porque es importante destacar, y de manera simple lo voy a explicar, que nosotros desde pequeños vamos, ¿cierto?, viviendo experiencias que desde la perspectiva del niño o la niña van configurando un modo de ser. La personalidad no es otra cosa que, parte se sustenta, ¿cierto?, desde el temperamento, que es biológico, que lo traemos desde nuestra herencia genética, y que desde los primeros días de nacimiento ya podemos identificar en la forma de ser, de comportarse, de responder de un bebé.
Este temperamento se va configurando con experiencias que va viviendo el bebé, el niño, la niña desde muy chiquitito, y estas experiencias provienen del ambiente, provienen de los cuidadores, de las figuras de apego, etc. Y en base a esa configuración, el niño, la niña, en la medida que van pasando los años y los primeros años de vida, va desarrollando un carácter. Y este carácter nos ayuda a adaptarnos a ese ambiente, a ese grupo, a esa comunidad y a esas experiencias que de alguna forma nos van impactando, tanto para bien como de alguna manera como experiencias fuertes, dolorosas muchas veces. Por lo tanto, nuestra personalidad se va a asentar en uno de estos tres centros, ¿ya? Centro visceral, emocional o centro mental, y se va a asentar porque va a tomar predisposición un eneatipo por sobre el resto, de acuerdo a muchas cosas. O sea, acá estamos hablando de un origen que está relacionado con o sea, las experiencias desde que nacemos hasta que tenemos alrededor de 6 7 años, para que nuestra personalidad quede totalmente asentada. Pero nuestra personalidad se va a asentar en alguno de estos tres centros que de alguna manera recibió o se vio mayormente impactado durante nuestros primeros años de vida. ¿Por qué se va a ver impactado? Bueno, porque si yo soy pequeña, muy chiquitita, y siento que está en riesgo, ¿cierto? Mi apego, siento que está en riesgo mi conexión con las personas que yo más amo o con las personas que yo considero que son absolutamente significativas y necesarias para mí, posiblemente el centro, ¿cierto? Que va a estar bloqueado, donde vamos a tener esa mayor afección o esa herida, va a ser el centro emocional. Y es dentro de esos tres eneatipos del centro emocional donde mi personalidad se va a sentar y va a buscar cubrir de alguna manera, ya sea esta forma de cubrir, yo muchas veces la explico como, como una estructura que nos permite suplir, ¿cierto? Esa, esa, esa capacidad innata, natural, que nosotros debiésemos sentir, de sentirnos conectados, amados, valorados, admirados, por ser simplemente quienes somos. Ya, eso se vio truncado, eso se vio afectado, se vio puesto en riesgo. Por lo tanto, yo voy a desarrollar una personalidad, un carácter, una máscara que me permita suplir eso que de alguna manera no se asentó, no quedó integrado en mi identidad, y mi personalidad va a ser como una, comillas, prótesis, ¿ya? Que de mi identidad, que busca suplir esa función que yo siento y que percibo que está medrada en mí. Por lo tanto, yo me voy a comportar como después en mi vida, joven y adulta, como una persona que a ojos de muchas personas puede tener exceso, ¿cierto? Puede tener muchísimas habilidades en términos de relación o en términos de conexión con otros. Pero esa fue, ¿cierto? Esta prótesis. No es que yo pueda o yo tenga mayor capacidad para conectar que otros. Muchas veces esa conexión o esa búsqueda de conexión, esa búsqueda de relación es producto de mi personalidad o de mi carácter o de este falso yo, en otras palabras. Entonces, todos tenemos la misma potencialidad de amar, de conectarnos, de aprender, de enfocarnos, de empoderarnos. Lo que pasa es que nuestra personalidad se fue asentando, nuestro carácter se fue asentando y fue generando ciertas condiciones que nos hicieron creer, que nos hacen creer, que nos siguen haciendo creer que somos de determinada manera. Nosotros no somos nuestra personalidad.
Nosotros tenemos una personalidad, nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida, pero podemos tener distintos niveles de desarrollo, distintos niveles de conciencia dentro de este cuadro que somos nosotros, con una personalidad, pero con una identidad y con una esencia que nos permite tener múltiples potencialidades, si es que queremos aspirar a eso. Entonces, vemos acá los 3 centros de inteligencia: visceral, emocional y mental. Centro visceral es el cerebro instintivo, cerebro reptiliano, también se le llama así. Este cerebro trata con la ira, trata con esa emoción que es una emoción básica, absolutamente básica, ¿cierto? Y es por eso, porque es reptiliana, porque es visceral, porque la ira nos permite proteger, ¿cierto?, nuestro territorio, nos permite proteger nuestra autonomía. Y lo que este cerebro busca cuidar es fundamentalmente la autonomía, el territorio. O sea, esto de... es muy animal y lo entendemos hacia la naturaleza. Por lo tanto, eso es lo que está buscando proteger nuestro cerebro visceral y nos conecta con nuestro yo o con nuestra inteligencia instintiva. Con todas las funciones que no controlamos y que son, por ejemplo, la respiración, las pulsaciones del corazón, nuestras actividades gástricas, etcétera. Son viscerales, son automáticas y nos permiten la vida. Luego, pasamos al cerebro emocional. Tenemos acá estos 3 eneatipos. Y este cerebro es el cerebro emocional, el cerebro de las relaciones, el cerebro vincular. Este cerebro está relacionado con la emoción de la vergüenza o de la tristeza. Estas 2 emociones están a la base de este centro instintivo. Y lo que busca, la necesidad que busca proteger este cerebro es la identidad, nuestra identidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que cuando tenemos algún bloqueo en alguno de estos, de nuestra personalidad, porque se acentúa en alguno de estos eneatipos, lo que nosotros vimos en riesgo es nuestra identidad. Y pasamos a nuestro cerebro mental, a este centro de inteligencia, que básicamente acopla todo lo que es nuestro cerebro racional, mental, lógico. Trata fundamentalmente con la emoción del miedo, busca fundamentalmente proteger y sentirnos y brindarnos seguridad. Cuando hablamos en términos tempoespaciales, el cerebro visceral está totalmente conectado en presente, el centro emocional está fundamentalmente orientado hacia el pasado, la historia, nuestra historia, y el cerebro mental está enfocado hacia el futuro. Por lo tanto, si pensamos en el futuro y en el control de las variables, no podemos tener el control, por lo tanto, a la base se trata con el miedo y con la ansiedad. Es por eso, porque este cerebro busca proveer seguridad. Entonces tenemos, cerebro visceral busca proveernos autonomía, cuidado, protección de los límites, protección de nuestro territorio, ¿cierto? Que si hablamos también en términos de los límites personales, de si mis límites pueden estar, todos los seres humanos tenemos distinta definición de dónde están nuestros límites. Mis límites, por ejemplo, que no me pasen a llevar a mí. Bueno, pero a mí, ¿qué es ese mí? ¿Es mi familia? ¿Es mi casa? ¿Es de la piel hacia adentro? Bueno, esa definición va a cambiar persona a persona. Pero es cuidar esa autonomía, cuidar esos límites, proteger mis límites del ambiente. A nivel emocional, lo que estoy enfocada en el cuidado de mis relaciones, de mis vínculos, de mis
emocionalidad y de los sentimientos que tengo involucrados y que, ¿cierto?, genero a otros. Y a nivel mental, voy a estar enfocada en proveer seguridad, en proveer con un enfoque de futuro, con un análisis de las variables, proveer de certezas, ¿cierto?, a mi propia identidad. Por lo tanto, estoy fundamentalmente relacionada con el miedo o con la ansiedad, por el cambio de las variables, por el cambio de los del entorno, etc. Vemos acá ya más en detalle el centro visceral. Vemos que existe una tendencia a la supervivencia, o sea, eso es lo que fundamentalmente ocupa este centro, la supervivencia. Hay una tendencia a enfocarnos entre los límites del yo y del entorno para cuidar la autonomía. Este centro es el centro de la inconsciencia. ¿Por qué? Porque este centro está enfocado en la supervivencia. Por lo tanto, hay un olvido de yo, un olvido de mí misma en función o en relación a cómo estoy, cómo me siento, qué me ocurre, qué pienso de mí misma, qué pienso de lo que está pasando. Este centro tiene una tendencia, las personas que están dentro de este centro, los eneatipos que están dentro de este centro tienen una tendencia a muchas veces desconectarse o generar olvido de sí, de sí mismo. Hay una resistencia al momento presente. Esa resistencia es en función de proteger mis límites y de proteger mi territorio. La emoción subyacente es inconsciente. Esta ira no es una ira de la cual yo soy consciente, sino es una resistencia a los límites de mi entorno. El centro emocional, como veíamos, tiene una tendencia a enfocarse en el otro y en las relaciones. El foco está puesto en el otro. Hay una tendencia a no sentirse suficientemente valorado, aceptado o querido en los eneatipos que conforman este centro emocional. Además, hay una tendencia a buscar la identidad. ¿Quién soy yo? Es como si las personas que pertenecemos a este centro emocional, a este centro mental, a este centro, perdón, de inteligencia emocional, sintiesen que existe algo malo, algo dañado en sí mismos. Y eso es lo que hace que la emoción de base sea la vergüenza. Es como que tengo que cuidar que el resto no se dé cuenta de esto malo que hay en mí, porque me avergüenzo de ello. Y son emociones inconscientes, ¿ya? Tiene una tendencia a buscar en el pasado y hacia adentro de sí mismo una sensación de que algo se perdió, algo anda mal conmigo misma. Por eso también la tristeza y la vergüenza están vinculadas. Dentro del centro mental, hablamos que la tendencia general es al no poder calmar la mente, a mantener siempre una mente muy activa. Eso además genera ansiedad. Hay una tendencia a no poder sentirse seguros porque no podemos controlar las variables del ambiente ni las del futuro. Buscan orientación y buscan referentes, por lo tanto, las figuras de autoridad y a su vez los datos, la información, el conocimiento en sí mismo les otorga certeza, por lo tanto es muy importante. El sentimiento subyacente tenemos al miedo y a la ansiedad y existe una sensación interna de carecer de un sentido de confianza con respecto a las propias competencias que yo tengo para salir adelante. Por lo tanto, necesito refuerzos, necesito orientación, necesito referentes que me ayuden a lidiar con todo lo que pudiese pasar, ¿cierto? Porque como tengo analizado el entorno, sé todo eso que pudiese pasar.
Por lo tanto, busco referentes, ya sea a través de la información, de la autoridad, de apoyo, de orientación, que me permitan sentirme más segura, más competente para poder abordar mi entorno. Y si yo preveo y si yo analizo y si yo genero un análisis de todo eso que pudiese ocurrir, entonces me voy a sentir más segura. Todos los centros de inteligencia operan permanentemente, constantemente. Estamos ahí siempre operando nuestro centro visceral, nuestro centro emocional y nuestro centro mental. La diferencia entre personas y personas es el nivel de automatismo y el nivel de conciencia que en el que podemos estar. Nadie, ninguna persona, ningún ser humano va a estar permanentemente con un nivel de conciencia despierta, activa. Tenemos momentos, ¿cierto? Todos tenemos momentos en los que podemos tener mayor conciencia y luego volvemos a nuestros automatismos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos siendo, de alguna manera, respondiendo con pulsiones, con piloto automático, o estamos más despiertos, o estamos más conscientes, o estamos en aquí, en ahora? La única clave que nos puede ayudar a identificar si estamos despiertos o estamos más dormidos es el estar en presente. Por eso también el presente es un presente, porque es un regalo. Cuando nosotros estamos conscientes de en qué estamos aquí y ahora, cómo me siento aquí y ahora, qué está pasando aquí y ahora, cómo estoy en relación al entorno aquí y ahora, en ese momento nosotros no podemos darle espacio paralelamente a la ejecución de estos condicionamientos, de este automatismo de nuestra personalidad. Ahora vamos a ver, dentro de la figura del eneagrama, vamos a conocer los 9 eneatipos, ¿cierto? Cada uno de estos eneatipos, cada uno de los eneatipos o de los tipos, persigue una estrategia distinta, ¿ya? Cuando hablamos de estrategia, es una forma, ¿cierto? Un esfuerzo por sentirse de determinada manera. Entonces, tenemos eneatipo 8, 9 y 1, son los eneatipos del centro visceral, o la tríada visceral. Eneatipos 2, 3 y 4, centro emocional, o tríada emocional. Y eneatipos 5, 6 y 7 son tríada mental o centro mental. Entonces ahí tenemos los 3 centros o las 3 tríadas de los centros de inteligencia. Tenemos 3 centros de inteligencia: visceral, emocional y mental. Esto se conecta con el cerebro triuno, ¿cierto? Con la teoría de Paul MacLean, que nos habla de 3 necesidades y 3 capacidades distintas que tiene nuestro cerebro, enfocado a la supervivencia, a las relaciones y a la racionalidad o al análisis más complejo, ¿ya? Entonces, tenemos eneatipo 8, la estrategia que busca, que persigue este eneatipo, es la estrategia preferida, es la estrategia de esforzarse por sentirse poderoso. La estrategia que persigue el eneatipo 9 es esforzarse por sentirse tranquilo o tranquila. La estrategia que persigue el eneatipo 1 es esforzarse por sentirse perfecto o perfecta. Al ser estrategias preferidas, son formas, mecanismos
a través de los cuales nuestra personalidad busca sostener una determinada pasión y una determinada fijación, que es una pasión, es un sentimiento llevado al extremo, que es el que yo busco, ¿cierto? Mantener o que se asiente en mi forma de ser. De esa manera mi personalidad tiene presencia y nuestra fijación es una idea, una creencia que yo busco también a través de mi personalidad, que se asienta en mí y que yo me la crea y que la crea como una verdad absoluta. Por lo tanto, nuestras estrategias lo que buscan, cuando yo me identifico, por ejemplo, desde un eneatipo 8, mi personalidad hace y sostiene, ¿cierto?, que mi modo de funcionamiento siempre sea a través de demostrarle al resto y demostrarme a mí misma que yo soy poderosa. Entonces, voy a conectar con una pasión o con una forma, con una manera de sentir, ¿cierto?, que además alimenta esta estrategia, y con una creencia que alimenta esta estrategia. Tanto la creencia como esta forma de sentir llevada al extremo hacen que la búsqueda de mí misma por sentirme poderosa se mantenga activa permanentemente. Entonces, la personalidad se sustenta en que yo una pasión la lleve y la viva al máximo. ¿Ya? Recordemos que las pasiones están desde el cristianismo, están ligadas a pecados capitales, a pecados. ¿Por qué? Porque son emociones llevadas al extremo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en el caso del eneatipo 8, de la lujuria, de llevar al extremo una pasión, de superar todos los límites, de traspasar los límites del resto. Recuerden que estamos hablando acá del centro visceral, por lo tanto, lo que cuida son los límites, lo que cuida es la autonomía. En el caso del sentirme poderosa, hay un traspaso de los límites del resto. Obviamente, sin permitir que traspasen mis límites, pero yo traspaso los límites del resto, con el objetivo de esforzarme por sentirme poderosa. Eso es lo que yo voy a cuidar. Eso es lo que mi personalidad va a cuidar, sostener esa estrategia. Porque si yo la suelto, lo que ocurre es que entonces me contacto, en el caso del eneatipo 8, con mi vulnerabilidad. Y eso, desde este eneatipo me va a aterrar, porque me va a conectar con la herida de la infancia que me hizo construir una estructura que impida que me vuelvan a vulnerar o donde yo vuelva a sentirme vulnerada. Es por eso que es tan importante comprender el origen de la construcción de cada eneatipo. Cuando hablamos del eneatipo 9 y de la estrategia por sentirme tranquilo o tranquila, acuérdense, yo siempre estoy también, esta estrategia preferida está amparando una pasión y está amparando también una fijación, una creencia. Estamos hablando de la pasión de la pereza. ¿Ya? La pereza, no es la pereza del hacer, porque el eneatipo 9 es un eneatipo muy activo, muy adicto al hacer compulsivo. Es una pereza del ser, es una pereza de autoconciencia, en qué estoy, qué me pasa, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo deseo, cuáles son mis aspiraciones. Es esa pereza, es una pereza del ser. Y
Y esta fijación, o esta idea, esta creencia, lo que hace es buscar sostener un estado de tranquilidad, de armonía a mi alrededor. El territorio es muy importante, por lo tanto yo quiero cuidar, ¿cierto? Patrones, quiero cuidar ritmos, quiero cuidar cierta rutina que me permite al mismo tiempo sentirme tranquila. Entonces todo esto es un círculo si es, del que si yo no despierto, termina siendo un círculo vicioso, porque hace que yo crea que soy una persona tranquila, etcétera, pero yo no soy solo eso. Me gusta, quizás me acomoda y me trae muchos beneficios, pero al mismo tiempo también me escondo desde ahí, me oculto, no me expongo al quedarme en la superficie de solamente esforzarme por sentirme tranquila. La emoción a la base del centro visceral es la ira. En el caso del eneatipo 9, esta ira es negada, la niega. Entonces, el eneatipo 8, extrovertido, la ira la enfoca hacia afuera, hacia los otros. Poderosa, soy poderosa, paso por encima tuyo. Hay que partir una torta, yo saco el pedazo más grande. Estoy siendo burda para dar ejemplo. Eneatipo 9, la ira, ¿cierto? Esta necesidad de cuidar mis límites, de proteger mi autonomía, la voy a relacionar y la voy a vivir desde la estrategia de esforzarme por sentirme tranquilo o tranquila, ocultando o anulando mi propia voluntad. Entonces, nunca me enojo, siempre estoy dispuesta, siempre estoy colaborativa, siempre estoy presta, y la ira la neutralizo. Es como que la bloqueo literalmente. Entonces, puedo ser agresiva, pero no voy a ser agresiva explícitamente. Voy a ser pasivo-agresiva. Entonces, no quiero ir a una invitación que me acabas de hacer, pero te digo que sí voy a ir y cerca de la hora te digo que estoy súper atrasada y que no alcancé a llegar. De esa forma, nunca te dije que no, nunca te dije que no quería ir, nunca me expuse a un problema, nunca me expuse a confrontarte, a decirte la verdad, a exponerme, a declarar cuál es mi voluntad, pero finalmente hago lo que quiero. Y de esa forma es que el eneatipo 9 expresa o cuida su voluntad o cuida su protección de su autonomía, de sus límites, del manejo de su propio espacio. Pasamos al eneatipo 1, que, donde su estrategia preferida es el esfuerzo por sentirse perfecto, perfecta. Estamos hablando de, acuérdense, tenemos esta estrategia y esta estrategia también a la base tiene una pasión y una fijación, una creencia que yo busco ahí cuidar. Dentro de la pasión estamos hablando de la pasión de la ira específicamente. Pero esta ira teníamos en el eneatipo 8, que es extrovertido, el eneatipo 9 es centrovertido, o sea, a veces está volcado hacia afuera y a veces está volcado hacia adentro. El eneatipo 1 es introvertido. Esta ira la vuelca hacia adentro. ¿Y qué hace con esta ira? La reprime. Por lo tanto, este esfuerzo por sentirse perfecto, perfecta, a la base tiene una emocionalidad, una emoción inconsciente de ira, pero es una ira que introyecta, por lo tanto, no la expresa abiertamente, pero la podemos observar en un estado más rígido, controlado. Analicemos, este es el esfuerzo por sentirse perfecto, perfecta. Por lo tanto,
esta perfección tiene que ver con lo que hace, tiene que ver con el cómo hace las cosas también, en un excesivo muchas veces autocontrol, en un excesivo control de sí y del medio ambiente. Por lo tanto, en este eneatipo vamos a ver mucha rigidez, rigidez de ideas, rigidez de física, pero también vamos a ver altos estándares éticos, altos estándares morales, vamos a ver mucho idealismo y claramente mucho método, mucha capacidad metódica, capacidad analítica y una capacidad de reformar las cosas, de mejorarlas, de estar en permanente mejoramiento de las personas y de las cosas y de los procesos. Tenemos entonces dentro del centro visceral, eneatipo 8, extrovertido, eneatipo 9, centrovertido, hacia afuera y hacia adentro, y eneatipo 1, introvertido. Esta orientación extro, centro o introvertida también nos dice cómo las personas se energizan. Un extrovertido se energiza en relación, en vínculo. Un centrovertido a veces necesita espacios de extroversión y a veces necesita espacios de introversión. Y en esa ambivalencia se mueven. Y un introvertido necesita espacios de soledad para poder cargar sus pilas y energizarse. ¿Ya? Pasamos a eneatipos del centro emocional. Tenemos al eneatipo 2, 3 y 4. Dentro del eneatipo 2 vamos a encontrar la estrategia preferida de esforzarse por sentirse conectado o conectada. El eneatipo 2 busca sentirse conectado, se esfuerza por sentirse conectado, se esfuerza por sentirse amado. Y dentro de ese esfuerzo, estamos hablando también de un de un eneatipo que es extrovertido, que se carga energéticamente, recarga pilas a través del vínculo de las relaciones con otros. Entonces, estamos hablando que estamos en el cerebro o en la tríada emocional. Dentro de esta tríada, las emociones de base son la vergüenza y la tristeza. En el caso del eneatipo 2, oculta esta vergüenza o la niega esta vergüenza. Y no solo la niega, sino que la transforma en todo lo opuesto, el eneatipo 2. Cuando hablamos de esa vergüenza o de esa tristeza que es transformada o que de alguna manera la estamos transmutando a todo lo contrario, es porque la pasión del eneatipo 2 es el orgullo. Entonces, este orgullo hace que, como pasión, ¿cierto? El orgullo es una pasión, es un sentimiento llevado al límite. Por lo tanto, le da una experiencia a este eneatipo desde donde se siente con mayor capacidad, con mayores herramientas, con mayor todo que el resto. Por eso es que también se le llama a este eneatipo el ayudador, porque desde el punto de vista de las relaciones se sitúa en una verticalidad, o sea, en una relación asimétrica, donde yo te doy todo eso que a mí me sobra, todo eso que yo no necesito, porque como estoy en otra situación mejor, como la fijación, la creencia es que yo siempre voy a tener, a mí siempre me van a ayudar, o dentro de esa idea loca es que yo te puedo dar y que me esfuerzo por sentirme conectado con los otros. Si hablamos así como de niveles de desarrollo, ya podríamos identificar que un nivel de desarrollo bajo de este eneatipo va a buscar manipular,
va a buscar sostener a las personas como a cambio de, yo te doy todo a cambio de tu amor, y si tú no me das tu amor, ¿cierto? Va a venir el reproche, la culpa, etc. Entonces, este eneatipo se esfuerza por sentirse conectado, la pasión a la base es el orgullo, y es extrovertido. Se carga a través de, energéticamente, recarga pilas a través de el vínculo con otros. El eneatipo 3 se esfuerza por sentirse admirado. La emoción a la base, la vergüenza o la tristeza, al igual que el eneatipo 9, el eneatipo 3, que está en uno de los vértices del triángulo, la oculta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es como si no sintiera vergüenza, es como si no sintiera tristeza, como si no se conectara con la emotividad. De hecho, este centro emocional es como si no, es como que si este eneatipo no fuese emocional. Esa es la imagen que podemos ver. Si el esfuerzo de este eneatipo es sentirse admirado o admirada, entonces su modo de funcionamiento va a estar muy en relación con el lugar el cual habita, con la cultura que habita. Entonces, por ejemplo, un eneatipo 3 en Estados Unidos, ¿cierto? Va a buscar ser admirado o admirada a través de los códigos de esa cultura. Un eneatipo 3 en Japón va a buscar ser admirado o admirada a través de los códigos de esa cultura, pero la búsqueda o la estrategia, la base, la motivación es la misma, sentirme admirado o admirada, ya sea por lo profesional, por lo eficiente, por lo capaz, por lo efectiva. Entonces, este eneatipo está muy volcado en el logro de objetivos, en el logro de metas, en que la admiración provenga, ¿cierto?, de todo de ese nivel, de ese estatus que alcanzo a través de mis logros, a través del cumplimiento de objetivos, de mi eficiencia. Hablamos de la pasión de este eneatipo, es la vanidad. Entonces, busco sentirme admirado, admirada, y eso lo puedo llevar desde lo explícito, desde lo exterior, desde que la imagen con la que ustedes me ven, con la imagen con la que yo me muestro al mundo, siempre va a estar muy cuidada. Puede que exista un lado A, que es el que conocen en mi casa, las personas con las que yo vivo y que yo tengo confianza, y un lado B, que es ese que va a estar frente a las cámaras o en relación o interpretando el rol, cual sea ese rol. Si yo soy actriz, los múltiples roles, pero este eneatipo también tiene múltiples roles. Entonces tiene como múltiples fachadas dependiendo del contexto. Dentro de las capacidades también que tiene este eneatipo, es sensible, por ejemplo, a leer qué es eso que el otro quiere, qué es eso que el otro busca. Entonces, bueno, en todos los eneatipos podemos encontrar las habilidades, esas sensibilidades especiales, esas capacidades, pero en términos simples hablamos de la pasión, de la vanidad, hablamos de la estrategia que busca, es sentirse admirado o admirada, es un esfuerzo porque me admiren o por sentirme admirado y admirada, y tenemos un estilo centrovertido. Al igual que el eneatipo 9, el eneatipo 3 busca estar a veces en relación con otros de manera extrovertida y también necesita volverse más hacia adentro y tener espacio en soledad o en intimidad. Y eso sería recargar sus energías de manera solitaria. Entonces, por eso, esta capacidad más versátil de a veces estar dentro y a veces estar hacia afuera, le llamamos centrovertido. El eneatipo 4. Dentro del eneatipo 4, que también es un eneatipo del centro emocional, encontramos la estrategia de esforzarse por sentirse único o única. Dentro de qué significa el esforzarse por sentirse único o única, vamos a encontrar una pasión. La pasión es la envidia.
Y la creencia que hay a la base de este eneatipo es que si es que yo soy igual que el resto, o si es que yo soy uno más, me pierdo mi identidad, dejo de tener una identidad personal. Por lo tanto, lo que busca es cuidar su propia identidad y que su identidad sea especial, sea original, de alguna manera sea creativa en relación o en función del medio en el que yo estoy. ¿Por qué la pasión es la envidia? Porque la envidia hace que yo quiera lo que el otro tiene, pero siento que no tengo. Entonces, ¿por qué el eneatipo 4 busca sentirse distinto y al mismo tiempo la emoción o la pasión a la base es la envidia? Es porque hablábamos de los eneatipos emocionales, creen que sienten y viven la realidad desde que a la base de su identidad hay un problema, hay algo malo conmigo misma. Entonces, la envidia desde el eneatipo 4 se vive desde que hay algo malo conmigo, por lo tanto los otros tienen algo que yo no tengo. Entonces, como yo no tengo, ¿cierto? Yo no soy igual que el resto, yo no me siento uno más, no me siento parte como todos ustedes, por lo tanto, yo me siento distinta. Yo me esfuerzo además por sentirme distinta porque eso refuerza o de alguna manera protege mi identidad, que ya está, de alguna manera se siente frágil porque no me siento distinta al resto. Es como que yo nací en una familia y yo tengo otro plumaje. Soy distinta a mis hermanos, a mis padres, etc. Entonces, desde ahí es que este eneatipo, para poder proteger su propia identidad, busca y se esfuerza por sentirse único, distinto, original. Encontramos dentro de este eneatipo también el arquetipo de muchos artistas. Encontramos el arquetipo del artista, del creativo, de esta capacidad de conectar con las emociones y de la conexión con las emociones en un nivel profundo, apasionado. También encontramos la pasión, encontramos el acceso a emociones que son complejas, a un infinito patrón de colores. Acá tenemos una alta producción creativa, un gran mundo interior y muy creativo y una capacidad de poder leer el entorno y reentregar esta como lectura de lo que yo estoy viviendo, pero a través de pasajes creativos, de experiencias creativas, etc. Entonces, así terminamos el grupo de eneatipos emocionales. Y ahora pasamos al grupo de los eneatipos mentales. El primero de ellos es el eneatipo 5, donde la estrategia preferida es esforzarse o esforzarme por sentirme desconectado. Este esfuerzo por sentirme desconectado o desconectada también se apalanca de la pasión a la base que es la avaricia. ¿Por qué avaricia? Porque este eneatipo, por la edad en la que se constituye, algunas teorías dicen que este eneatipo es el primero que se radica o que se configura dentro de la edad de 0, desde que nacemos hasta los 7 años. El eneatipo 5 se configura alrededor de los 6 meses de vida. Por lo tanto, el cuerpo, el organismo, alcanzó a recopilar muy poca energía vital. Y eso es lo que mantiene a lo largo de su vida. Entonces este eneatipo percibe muy poca energía vital, muy poca energía de sí mismo. Eso es lo que cuida con la pasión de la avaricia. No es que cuide solamente los objetos, los bienes que tiene, sino cuida su energía, cuida su tiempo, se cuida a sí mismo de esta fuga energética que le producen las relaciones. Esforzarme por sentirme desconectado o desconectada me ayuda a mantenerme enfocado o enfocado en aquello que yo quiero conocer, profundizar. Este eneatipo busca entender el mundo a través de el estudio de la teoría,
de la descomposición del universo o de cualquiera de sus partes a través del entendimiento. No así llevado al entendimiento práctico o desde la experiencia. Entonces es un eneatipo introvertido, vuelca y de alguna manera busca proteger su energía en el estar solo, sola, en el desconectarse de las relaciones y entender el mundo desde un plano analítico, mental, teórico. Encontramos acá el arquetipo de los científicos, de los estudiadores, de los grandes creadores de teoría, de las personas que nos ayudaron a dar saltos de conocimiento, de investigación, personas que han dedicado su vida a estar solas en laboratorio, solas en la investigación, y que conocen el mundo desde ahí, no desde la experiencia en primera persona o desde la conexión necesariamente. Vamos a tener personas que naturalmente se conectan y se relacionan, y tenemos acá uno de los eneatipos más sensibles del eneagrama. Por eso también protege mucho su mundo privado, porque hay una alta sensibilidad, hay una gran sensibilidad. Son personas muy sensibles, por lo tanto también cuidan mucho su sensibilidad a través de este esfuerzo por sentirse desconectado o desconectada. El eneatipo 6 es un eneatipo que vive desde la estrategia por esforzarse por sentirse seguro o segura. Este eneatipo, al igual que el 9 y el eneatipo 3, todos los del vértice del triángulo central, pertenecen a la tríada central y pertenecen también a los eneatipos que son centrovertidos, que vuelven su enfoque, su orientación hacia la afuera, hacia las relaciones, y en otros momentos hacia adentro, hacia su mundo íntimo y privado. Y de esa manera también pueden cargar su batería, su energía hacia afuera con otros y en soledad. La pasión del eneatipo 6 es la cobardía. Por lo tanto, cuando hablamos de cobardía, hablamos de este esfuerzo por sentirse seguro. Si lo racionalizamos, en el mundo ambiguo, volátil, versátil, incierto, la seguridad, ¿cierto?, es una aspiración idealista, por así decirlo. Por lo tanto, esforzarme por sentirme segura genera un miedo a la base, genera un miedo básico, porque la respuesta no la voy a encontrar ni dentro, no la voy a encontrar fuera, no la encuentro en ninguna parte, porque cuando la busco desde la pasión de la cobardía, desde la pasión de que no voy a hacer nada hasta no sentirme completamente segura, por lo tanto no hago nada. Si tengo ese estándar para poder realizar cosas, claramente me va a ser muy difícil realizarlas. Y cuando las realice, las voy a realizar con un alto nivel de ansiedad. Por lo tanto, este eneatipo vive, se conecta desde la ansiedad, pero al mismo tiempo tiene una mirada gregaria, tiene una mirada de grupo, tiene una mirada de justicia del colectivo. Por lo tanto, encontramos acá grandes líderes, grandes personas que se contactan con la mirada del grupo, con el bien común, con el sentido de equipo y con un sentido de justicia también a la base. Son personas con altos estándares también, con altos principios, con alto apego a sus valores. Se le llama también el leal desde otro enfoque, y es parte de la tríada central. Recordemos que cuando hablamos de la tríada central, hablamos del eneatipo 9, 3 y 6. Hablamos de una parte de nosotros, de todos nosotros. Todos transitamos por todos los eneatipos desde que nacemos hasta que nos configuramos en uno, y todos tenemos las 9 potencialidades. Y acá estamos hablando de una fase, si lo miramos así como en la etapa del desarrollo humano,
cuando nacemos, nacemos desde el eneatipo 9. Cuando estamos en la infancia, estamos contactados con el eneatipo 6, con esta búsqueda de seguridad, con esta búsqueda de patrones de apoyo, con, con, con la búsqueda también de sentirnos respaldados desde una autoridad que nos diga qué hacer, que nos diga cómo vivir, cómo se hacen las cosas. Y luego avanzamos hacia una mirada más adulta desde el eneatipo 3, donde se contacta con sus propias capacidades, donde se contacta también con su motivación, con su orientación de propósito. Eso con el eneatipo 6, el centrovertido de la triada mental. Y pasamos al extrovertido de la triada mental, eneatipo 7. Eneatipo 7 se esfuerza por sentirse entusiasmado, entusiasta o entusiasmada. Este eneatipo es el eneatipo extrovertido de la triada mental. La emoción a la base es el miedo de los 3 eneatipos mentales, pero este eneatipo, al igual que el eneatipo 2, niega. Es como que transforma, o sea, no solamente lo niega, sino como que lo transforma en todo lo contrario. Es un eneatipo que no se contacta con el miedo, cree no contactarse con el miedo, que huye de emociones displacenteras para él o para ella, como el dolor, como la pena, como el miedo, como la angustia, y se enfoca principalmente en proyectos, en ideas, en mundo creativo, en distintos proyectos, ideas, estímulos que le entreguen esta capacidad de sentirse entusiasmado, entusiasmada. Muchas veces, ya solo convivirlo desde el mundo de la idea, desde imaginarme en otro país, viviendo otras experiencias, conociendo otros trabajos, etcétera, se calma o se satisface esa necesidad de vivir esas experiencias. No necesariamente las va a concretar, pero siempre este eneatipo busca estar como con una gran, o sea, y las tiene, porque todos las tenemos, pero una gran oferta de posibilidades a su haber y con la capacidad de tener varias abiertas y varias en funcionamiento al mismo tiempo y varias que están en proceso y que están en la fase de iniciación, otras de mantenimiento, etc. Es un eneatipo muy orientado hacia el exterior, muy orientado hacia el futuro, con una mirada, con una visión también de futuro creativa. Acá encontramos también el arquetipo del aventurero, la aventurera, encontramos el arquetipo de creativos, visionarios, pero muy mentales, que están muy conectados con ideas innovadoras del futuro y que la traen al presente. Eso, encontramos varias similitudes con otros eneatipos porque pertenecen a las mismas, a otras triadas, a otros tipos de triadas, pero eso se puede ver más adelante en otras cápsulas. Vemos acá los deseos básicos de cada uno de los eneatipos. En el eneatipo 9, perdón, en el eneatipo 8, el eneatipo que se esfuerza por sentirse poderoso, encontramos como deseo básico protegerse a sí mismo. En el eneatipo 9, esforzarse como deseo básico, tener paz mental y entereza. En el eneatipo 1, ser bueno y tener integridad, relacionado con, ¿cierto?, su estrategia preferida de sentirse perfecto, perfecta. En el eneatipo 2, su deseo básico es sentir amor. En el eneatipo 3 encontramos como sentido básico sentirse valorado, valorada. En el eneatipo 4, ser ellos mismos, poder ser. No, al mismo tiempo deseo básico dentro de este ser ellos mismos, encontramos el ser comprendidos, ser interpretados como un deseo básico. Poder ser interpretado, esa es una necesidad. Dentro del deseo básico del eneatipo 5, ser capaces y competentes. Por eso esa búsqueda de conocimiento, de teoría, de
de especificidad en el estudio. En el eneatipo 6, deseo básico, tener apoyo y tener guía. Esa es una aspiración, una expectativa permanente. En el eneatipo 7, estar contento y satisfecho, como un deseo, a la base. Dentro del miedo básico de cada eneatipo, en el eneatipo 8 encontramos el miedo de ser controlado, herido o violado, abusado, en cualquiera de sus partes, límites, físicamente, mentalmente, emocionalmente, laboralmente. Por eso yo me voy a esforzar por sentirme poderosa, porque lo que temo es a que ocurra esto, que es llegar a sentirme controlado, herido, violado, porque surge desde esa herida este eneatipo. El miedo básico del eneatipo 9 es a la pérdida, a la separación, a la fragmentación. Este eneatipo tiene ese miedo básico porque la herida básica de su conformación fue haberse sentido invisible, haberse sentido no visto, haber sentido que una forma de lograr el cariño, el lograr el amor, era no molestar, no incomodar, porque mis cuidadores quizás ya tenían suficientes problemas, por lo tanto, la herida básica es haberme sentido conectada con el ser invisible. El eneatipo 1, miedo básico de ser malo, desequilibrado, defectuoso, corrupto. Ese es el miedo básico, de contactar con una herida en la que yo sentí que quizás en mis primeros años viví experiencias desorganizadas, viví experiencias donde me tuve que hacer cargo y ser adulta desde muy pequeña, cosas que no me correspondían. Por lo tanto, mi esfuerzo desde ahí en adelante es que las cosas funcionen bien. En el eneatipo 2, el miedo básico es no ser amado. Simplemente es contactarse con el no ser amado, no ser visto, no ser querido, no ser integrado. En el eneatipo 3, el miedo básico es no ser valorado, no ser admirado, no ser reconocido. En el eneatipo 4 es no tener identidad, no tener significación, es no poder contactar con originalidad, porque la herida básica es justamente esa, sentir que hay un conflicto en mi origen. O sea, no, es como que no pertenezco al lugar de donde vengo. Por lo tanto, esa herida hace que busque mantener un arraigado sentido de mi propia identidad, distinta a la del resto. En el eneatipo 5, el miedo básico es de ser, de estar desvalido, de ser incompetente o incapaz. Pero cuando vemos el de ser, es simplemente eso, es un miedo básico de ser, de tener que lidiar con el riesgo de ponerme a prueba permanentemente y volver a sentir que no soy capaz. Porque en algún momento de mi historia, de mi infancia, sentí que no era capaz para lidiar con los problemas o con los requerimientos o con las exigencias de mi mundo en esa época. En el caso del eneatipo 6, el miedo básico es de no tener apoyo, de no tener guía, de no tener orientación. Porque en la infancia, en la configuración de este eneatipo, siempre tuve muy claro qué es lo que tenía que hacer. Posiblemente tuve padres muy rígidos, muy estrictos, muy controladores, o también pueden haber pasado otras cosas en la configuración de su identidad más pequeñito, más relacionado con temas que pueden haber estado ligados al momento del parto, al momento de nacer. Pero ese es el miedo básico, de no tener una guía, una pauta, un manual para saber tomar decisiones. Y finalmente no equivocarme. En el caso del eneatipo 7, el miedo es estar atrapado en el dolor y en la privación de experiencia, privación de aventura, privación de placer, de sorpresa, de variedad. Ese es el miedo básico. Entonces, es por eso que se enfoca en el futuro, porque el presente a veces puede ser aburrido.
En el caso de las estrategias, encontramos acá cada una tabla con las 9 estrategias de cada uno de los eneatipos y la configuración de los eneatipos en la estructura. Dentro de las cualidades esenciales de cada uno de estos tipos, encontramos una cualidad esencial del eneatipo 1, que es la objetividad, esa capacidad para mirar la realidad de manera objetiva, de situarme en lo que estoy observando, en ser justa con lo que estoy observando, en ser clara con decir y declarar eso que estoy observando de la forma más objetiva posible. En el caso 2, una cualidad esencial es la compasión. Es una cualidad que viene como integrada, es un fácil acceso a sentir y a vivir compasión. En el eneatipo 3, una cualidad esencial es la valentía, el atrevimiento, que se liga también a la motivación, para poder impulsar, comenzar, iniciar cambios, proyectos, etc. En el caso del eneatipo 4, una cualidad esencial es la individualidad. Es esta capacidad de tener una propia voz, una identidad. En el eneatipo 5 encontramos como cualidad esencial la intuición. Esta capacidad de conectarme con mi propia sabiduría, más allá de todo el conocimiento. Y desde esa sabiduría poder funcionar, poder percibir. Muy ligada también al estudio, a la investigación y al avance de las teorías. Recordemos que muchas veces el proceso creativo, el proceso de investigación y de construcción del conocimiento tiene una fase que es intuitiva para saber llegar a través del método científico a nuevas formas, hacerme nuevas preguntas. De eso estamos hablando. En el caso del eneatipo 6, la cualidad esencial es la determinación. El eneatipo 6 tiene esta cualidad integrada. Cuando busca, ¿cierto?, las respuestas fuera y no se conecta consigo mismo para poder sacar esa determinación para hacer las cosas, es donde pierde esta capacidad de poder moverse de manera determinada. El eneatipo 7 tiene una cualidad esencial ligada que es la alegría y que es parte de su forma de ser y a la que tiene acceso. El eneatipo 8 es la vitalidad, la fuerza vital. El eneatipo 8 tiene esa cualidad y se observa en las personas con ese eneatipo. Es una capacidad como de estar muy plantado en el mundo, muy plantado en sus pies. Y el eneatipo 9 es la benevolencia, esa capacidad genuina de hacer las cosas desde una voluntad bondadosa, desde un espíritu generativo. Esas son las cualidades esenciales de cada uno de los eneatipos. Y finalmente podemos ver algunas caricaturas de cada uno de los eneatipos. El eneatipo 8, esforzarse por sentirse poderoso, poderosa. El eneatipo 9, esforzarse por sentirse tranquilo. El eneatipo 1, más rígido dentro de este esfuerzo porque las cosas, por sentirme perfecta, pero porque las cosas también funcionan de manera perfecta. Imagínense la irritabilidad que eso genera y esa irritabilidad volcada hacia adentro, porque es introvertido. Veamos cómo se ve un eneatipo, un arquetipo de un eneatipo 2 que busca sentirse conectado, conectada, que su necesidad o su deseo básico es conectar y sentir amor. En el caso del eneatipo 3, su deseo básico es sentirse admirado, reconocido. Y en el 4, el sentirse único, distinto, original, con este acceso al mundo creativo. Y en el caso de los eneatipos mentales, vemos aquí cómo podríamos ver una figura de un eneatipo 5, volcado hacia adentro, introvertido, que no está conectando desde la mirada y también con una forma de conectarse y de cuidar sus propios recursos en lo físico. El eneatipo 6
que busca sentirse seguro, segura, con una ansiedad a la base, donde podemos ver, ¿cierto?, esta mirada más ansiosa, expectante, de qué es lo que va a pasar, de buscar referentes hacia afuera, pero al mismo tiempo hacia adentro, y dando pasos no necesariamente conectado con su determinación, que es esa cualidad esencial que veíamos que tiene. Y vemos al eneatipo 7, que es la estrategia es esforzarse por sentirse entusiasmado, entusiasmada, cómo es extrovertido y cómo también la alegría, que es esta cualidad esencial que tiene, brota en todo momento. Vimos entonces características bases del eneatipo 8, el esfuerzo por sentirse poderoso, poderosa. Vimos características básicas del eneatipo 9, también visceral, que es el esfuerzo por sentirse tranquilo o tranquila, y desde ahí muchas veces desconectarse de uno mismo, desconectarme de mi voluntad, desconectarme, ceder el control, que otros decidan, toma tú de las decisiones, elige tú. ¿Y qué hago con eso? Lo que estoy haciendo finalmente no es solo ceder mi voluntad, estoy evitando tener problemas, estoy evitando confrontaciones, pero al evitar esas confrontaciones, lo que estoy haciendo también es, paso a pasito, dejar mis decisiones, mi voluntad en las manos de otros y entregando el control. Y no solo por entregar el control, sino también porque eso es una carga para las personas que de alguna manera lo tengan o sientan que lo tienen que tomar. En el caso del eneatipo 1, encontramos un esfuerzo por sentirse perfecto, perfecta, un enfoque a la crítica, al control, al mejoramiento de todo, de las personas, de las cosas, de las teorías, un idealismo a la base, y estos tres serían parte de la triada visceral. Encontramos al eneatipo 2, que es un esfuerzo por sentirse conectado o conectada, un esfuerzo o una búsqueda de sentirse amado. Encontramos el eneatipo extrovertido, además se le llama el ayudador, pero recordemos que acá estamos hablando de una pasión que es la del orgullo. Por lo tanto, esta ayuda o este enfoque en los otros, en las relaciones, en reconocer muy bien qué es lo que el otro necesita, también hace que tenga una ceguera de sí mismo, de sí misma, de qué necesita, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, qué es lo qué es lo que le duele. Entonces hay una muy buena mirada hacia afuera, pero cuando no hay trabajo interior hay una nula mirada hacia uno misma. Y por lo tanto, un vivirse desde una falsa abundancia. Hablamos del eneatipo 3, un eneatipo que se esfuerza por sentirse poderoso, poderosa, una conexión con una cualidad esencial que es la valía, el valor, el atrevimiento, una alta conexión con la motivación, un eneatipo que por lo general se esfuerza por sentirse valioso, valiosa a través de los logros, de los méritos, del cumplimiento efectivo, de la eficiencia, pero, claro, y de una conexión muy en sintonía con lo que el mundo quiere ver, con lo que el medio quiere ver de ti, pero en silencio y en soledad, muchas veces hay un contacto doloroso con quién soy en realidad, detrás de esta forma de funcionar en función a lo que el mundo quiere o a lo que el medio pide de mí. En el caso del eneatipo 4, un esfuerzo por sentirme única, único, original, distinta, encontramos un eneatipo emocional, donde a la base me siento, ¿cierto?, distinta al resto, me siento desconectada o no interpretada por los otros, pero al mismo tiempo hago un esfuerzo por mantener esa diferencia, por mantener esa protección a mi propia identidad. Hay un rico mundo emocional, hay un complejo mundo emocional, a veces una adicción a la intensidad emocional, con la cual hay que trabajar desde los pocos años o desde la infancia, para poder también ayudar a encontrar este equilibrio, esta ecuanimidad en el mundo relacional, sobre todo en el mundo emocional. Y encontramos también el arquetipo del artista en este eneatipo. Encontramos en el mundo de los eneatipos mentales, al eneatipo 5, un esfuerzo por sentirme desconectada
o desconectado. En este caso, una orientación al mundo mental, a comprender el mundo y el universo y sus partes desde la teoría, desde el análisis, desde el acumular información, desde también el ser avara y avaro con mis conocimientos, con lo que yo sé, porque siento que me va a faltar, siento que me falta energía. Esa es una idea loca que tiene. Son altamente sensibles y hay una orientación más hacia el mundo interior y hacia al estar más solo y proteger esa intimidad para poder enfocarse en lo que realmente les interesa, que es el conocer el mundo sin saciar esa necesidad de aprender y aprenderlo todo. Desde el punto de vista del siguiente eneatipo, el eneatipo 6, que es un esfuerzo por sentirse seguro, segura, vamos a encontrar un eneatipo centrovertido, orientado hacia adentro, introvertidamente en algunos momentos y hacia afuera en otros momentos. Encontramos también una necesidad de buscar apoyos, de buscar refuerzos, de buscar pautas, formas que me digan, ¿cierto?, hacia dónde ir, hacia dónde, qué decisión tomar, qué elegir. Y una duda permanente, una duda aunque me den las respuestas, aún así ponerlas en duda, tener una incertidumbre en función de si estaré tomando la mejor decisión o no, unas ganas de no querer equivocarme y a tomar decisiones correctas y finalmente nunca saber si las que tomé son correctas o no. Por lo tanto, hay una ansiedad a la base. Eso con el eneatipo 6. Una maestra mía dice que por las grandes personas, porque hay un corazón acá gigante, hay una entrega genuina a los otros, al grupo, hay unos valores muy altos y muy comprometidos desde su funcionamiento, son personas muy leales, por lo tanto, ella siempre dice, ojalá que en tu vida nunca falte un amigo, una amiga eneatipo 6. En el caso de el eneatipo 7, encontramos un esfuerzo por sentirse seguro, por sentirse entusiasmada, por sentirse entusiasmado, por sentir estímulos, por sentir que la vida ocurre y que no me la estoy perdiendo y que estoy acá, pero mañana voy a estar en otro lugar y así sucesivamente. Existe un miedo a perderse las experiencias entusiasmantes, intensas, y un miedo a quedarse detenido, a no seguir en movimiento, porque ese miedo es un miedo a contactarse con el presente o con el dolor del que este eneatipo huye. Hay un eneatipo acá extrovertido, centrado en las relaciones, con una cualidad esencial que es la alegría, y podríamos decir que, bueno, es un eneatipo mental y enfocado también en el futuro. Eso con todos los eneatipos. Y finalmente, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta o alguna necesidad que quieras profundizar, contáctame directamente a mi mail coach@nicolseville.com o nos encontramos también en redes sociales. Chao. Muchas gracias por escuchar todo este video, toda esta cápsula y seguir aprendiendo más de ti junto a mí. Chao.